Muy buenas tardes. En este tema vamos a estudiar la historia de la filosofía contemporánea con dos ramas, que son las apreciaciones sobre la fenomenología y respuestas a la filosofía contemporánea. Quien les habla, Carlos Díaz. Iniciamos entendiendo que el proceso de la fenomenología nos presenta a menudo una esencia de esencias, es decir, es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl a principios del siglo. Otro aspecto, como su nombre lo indica, literalmente es la ciencia de los fenómenos. Su campo de investigación es el de los fenómenos tal como son dados a la conciencia, es decir, las vivencias, sus correlatos objetivos. Además, estudia las estructuras que reciben y dan forma a la experiencia subjetiva, así como las diversas operaciones que están en juego en el darse de los fenómenos y su recepción por parte de la conciencia. Como corriente filosófica, la fenomenología cuenta con un método propio, que es el método fenomenológico o epoche llamado, que lo veremos más adelante. Este fue desarrollado principalmente por Husserl y luego por Martin Heidegger, discípulo de Husserl y continuador crítico de sus trabajos. Encontramos la etimología del significado del término fenomenología, que parte de phenomenon, que tiene su origen en la partícula gramatical phos, que significa luz. De ahí, por ejemplo, la palabra fósforo, entonces es el fenómeno, es lo que da a la luz, el parecer ante la vista o lo que se muestra en ser y tiempo. Heidegger sostiene que el fenómeno, por su origen etimológico, debe comprenderse como lo que se muestra en sí mismo. De ahí que al considerar el sentido de fenómeno junto al del logos, se puede decir entonces que la fenomenología es el estudio y por eso el permitir ver de lo que se muestra a sí mismo, el estudio de los fenómenos en su mostrarse. De ahí que la historia de la fenomenología surge como movimiento filosófico a principios del siglo XX, aun cuando cuenta con algunos antecedentes históricos en el mundo académico, en especial por los trabajos de Hume y Kant. La fenomenología como movimiento se dio de manera estricta por los trabajos de Edmund Husserl. De ahí que encontramos conceptos generales de la fenomenología como la intencionalidad, que es la conciencia que distingue por su carácter intencional, es decir, la conciencia siempre es conciencia de algo, siempre está dirigida a algo. Luego encontramos la intuición, que es la forma más general que nos pone en contacto con el objeto, ya que existen varios tipos de actos intuitivos. La percepción nos pone en contacto directo con el objeto y hay una remuneración y espera y conciencia de imagen. Luego encontramos la intención vacía, que es un acto de conciencia que miente al objeto, es decir, lo supone como un lugar al cual dirigir la intencionalidad sin que el objeto esté realmente allí. Encontramos también las vivencias, que son todos los fenómenos psíquicos que forman parte del curso de nuestra conciencia. Dentro de sus clasificaciones podemos distinguir entre vivencias intencionales, que encontramos las percepciones, los juicios, los actos de voluntad, y las vivencias no intencionales, que está la materia de la percepción, la materia de la afectividad, la materia de la voluntad. Encontramos también la noesis y noema, que describen dos aspectos de un acto de conciencia, mientras la noesis consiste en el acto de dar sentido a la materia de la percepción intencionada. El noema es el resultado de este acto de dar sentido, que termina por construir un objeto trascendente a la conciencia. Y por último está el genebit, que se refiere al estado de dar a la cosa, es decir, es la donación o dación de la cosa a la conciencia. De aquí que encontramos que el método fenomenológico en primer paso es el de la epoge. La epoge es la suspensión del juicio previo, que implica suspender o poner entre paréntesis la tesis natural del mundo para poder ir a darse dicha cosa o fenómeno. El segundo paso, que se caracteriza por su aspecto positivo, es el de la reducción fenomenológica. Este es el dirigirse al resto o residuo que queda tras haber puesto el mundo entre paréntesis, mientras el primero es una limitación, el segundo es una reconducción, lo que permite el método de dar con una actitud filosófica lo suficientemente despojada de conceptos previos como para que se permita al fenómeno mostrar tal como es en sí mismo. De ahí que encontramos
unas respuestas a dicha filosofía contemporánea. Entonces recapitulamos que la filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta nuestra actualidad. Esta corriente se caracteriza por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Las corrientes filosóficas surgidas en este periodo denominado filosofía contemporánea han surgido en medio de importantes acontecimientos históricos y con consecuencias sociales, entre las que se pueden mencionar las dos guerras mundiales. De allí que la filosofía contemporánea buscó responder en gran medida a diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que se debía llevar a cabo en el ser humano en fin de alcanzar el bien común. De hecho, los filósofos contemporáneos se han entregado de institucionalizar sus corrientes filosóficas y de manera tal que sus estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar en su importancia y análisis. Para esto encontramos una serie de aportes, los cuales las principales corrientes de la filosofía contemporánea a continuación las podemos presentar, que están la filosofía analítica, que fue desarrollada a inicios del siglo XX tras las obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell, George Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Gottlob Frege, varios integrantes del Círculo de Viena, como Saul Krippel, Donald Davidson, entre otros. Esta rama filosófica se caracterizó por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por tal motivo, la filosofía analítica ha resultado afín a las investigaciones científicas que han sido de gran importancia. Dentro de estos aportes de dicha rama de la filosofía analítica encontramos el positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, que es una rama de la filosofía que toma decisiones a las experiencias humanas como las responsables por la formación de ideas y conocimiento. También la filosofía del lenguaje, como una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, en especial qué es el significado del uso del lenguaje y su interpretación. La filosofía de la mente como una rama de la filosofía que estudia la mente y se relaciona con la epistemología, y la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia los métodos y validez del conocimiento científico. Otros aportes encontramos la filosofía continental, que está compuesta por ramas filosóficas que contrastan la filosofía analítica y que fueron desarrollados entre el siglo XIX al XX en Europa continental. De ahí que también encontramos dentro de esta filosofía continental grandes aportes que pertenecen a ellas, como es el proceso de la fenomenología, que es una corriente filosófica idealista que estudia y describe los fenómenos de la conciencia tal como se muestran. También el existencialismo, que se preocupa por dar una respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. El estructuralismo, que es un enfoque que se centra en el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad. Y por último, la hermenéutica, que es la que se preocupa por entender los hechos humanos considerando el contexto en el que suceden. También puede ser entendida como la teoría de la verdad, según el filósofo Hans Gadamer. Muchas gracias por su atención. Espero poder haberme dado a entender. Agradezco su tiempo y su escucha. Gracias.